Hoy hablamos de institucionalidad democrática, ese conjunto de consensos y reglas que nos permiten ejercer el poder público en beneficio de todos y de nuestros derechos. Y en ese marco queremos saber qué institucionalidad tiene el Perú, cuál debería tener, de qué manera esa institucionalidad nos permite dibujar un futuro predecible y en el que todos nos sintamos seguros. ¿Tiene relación la institucionalidad, por ejemplo, con el crecimiento económico o son dos cosas separadas? Hablamos de la institucionalidad hoy, siempre pensando en el Perú. Hoy hablamos de institucionalidad. ¿Qué significa la institucionalidad? ¿Son reglas, son consensos? Para plantear una definición hemos invitado a 4 personas fuertemente vinculadas con justamente esa institucionalidad. Está conmigo Óscar Urbiola. El doctor Urbiola es ex presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Hani. También está conmigo la doctora Soledad Escalante. Ella es doctora en Filosofía y en Sociología por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También está el doctor Luis Miguel Castilla, doctor en Economía y además es ex ministro de Economía. Y finalmente el señor Percy Medina, él es jefe de IDEA Internacional para el Perú. Muy bien, entonces sin más dilación vamos a empezar con el diálogo. ¿Qué podemos entender por institucionalidad? ¿Son reglas, son consensos o las dos cosas? Maite. Sí. Creo que para marcar la cancha en términos deportivos es importante que podamos hacer un enunciado de lo que es el Estado constitucional, democrático y social de derecho. Estos términos que generalmente se escuchan comúnmente a veces en la cátedra o en los medios de comunicación tienen un importante contenido para poder establecer digamos, los parámetros del tema que hoy nos convoca, gracias a esta reunión en TV Perú. Y cuando hablamos del Estado constitucional, obviamente tenemos que hablar de normas, como la Constitución, que es la norma suprema de todo Estado, y que contiene principios, que tiene derechos, que tiene también la parte, digamos, orgánica de la Constitución para establecer cómo se organiza el Estado, la división de poderes, las funciones que cada organismo tiene. De tal manera que la norma constitucional es la base de todo sistema democrático, porque hablar de institucionalidad es hablar de normas que se establecen con un fin determinado, en este caso, para poder establecer el desempeño de la sociedad hacia el logro de un fin que es el bienestar de ese pueblo. Muy bien, pero vamos a escuchar también qué opina la gente sobre la institucionalidad. Vamos a ver un video al respecto y con eso venimos para comentarlo. El fortalecimiento de los partidos políticos en ese sentido y la capacidad que puedan tener para atraer mejor gente, para atraer gente más capacitada, para tener procesos de meritocracia internos, es quizá lo más importante que se puede hacer. Hoy tenemos esta división pues, de casi 20 partidos políticos que probablemente van a entrar a la siguiente elección y la verdad que es muy difícil sostener procesos democráticos sólidos con ese nivel de dispersión. Creo que importantísimo también en este campo es una integración más clara entre la política de corte nacional y la de corte regional y local. Creo que hay que establecer más límites al poder discrecional que está teniendo el Congreso y que creo que mella un poco el equilibrio de poderes. Tenemos que tener un tribunal constitucional que justamente establezca o nos ayude a vigilar estos poderes y poderes mucho más independientes, ¿no? Tener un poder judicial que obviamente esté detrás de todos, el Ministerio Público que esté detrás de todas las autoridades y el Congreso también que vigile. Sin embargo, creo que todos los poderes lamentablemente se han visto socavados por intereses muchas veces personales, ¿no? Lo básico sería pues tener partidos, ¿no? Políticos en la parte, justamente nuestra parte legislativa, ¿no? Que esté alimentada por partidos más relevantes, trascendentales, duraderos, con, digamos, posturas claras, ¿no? Porque lo que tienes hoy día es básicamente partidos que se alimentan de la coyuntura, de los problemas del día a día. Cuando hablamos de instituciones, es algo que se tiene que consolidar tanto con las reglas
que se inventen como con las personas que participen en esas reglas y la organización que se tenga, ¿no? O sea, ese es un tema que va a demorar. El primer elemento para mí es instituciones sólidas, pero eso no es un decir y eso no se resuelve con una ley. Eso se resuelve con la sociedad, con las personas y yo diría principalmente con la familia. Ahí es donde se aprende a ser institución. El segundo elemento es trabajar la representación de las personas en la democracia. La opinión pública le da mucha estabilidad a una democracia. Una tercera idea es volver a pensar el proceso de descentralización. Me parece que en el país tenemos más o menos 4.000 unidades ejecutoras. Yo diría que se tiene que reformar tanto el Estado como los privados, ¿no? O sea, todos tenemos que pensar en el cambio del país. Muy bien, hemos escuchado a varias instituciones de la sociedad civil dar su aproximación hacia la institucionalidad. El doctor Urbiola nos había planteado alguna idea vinculada con el marco jurídico, pero vamos a escuchar qué pasa con los temas económicos. Luis Miguel, ¿la institucionalidad también tiene que ver con temas económicos? A veces sentimos que son dos cosas diferentes. No, sin duda, y creo que el doctor Urbiola pone el marco constitucional que rigen obviamente las relaciones en una sociedad, las reglas del juego básicas, principios, acuerdos que deben trascender a las personas. En el tema económico, Maite, yo diría que nuestro país es un país que ha tenido un desempeño económico notable en los últimos años, donde se han aplicado buenas políticas pese a tener instituciones frágiles y débiles. De hecho, hemos logrado mantener la apertura en los últimos 25 años, hemos mantenido la estabilidad macroeconómica en el país, tenemos unas reglas que respetan a la inversión privada, donde las controversias se dirimen de acuerdo a los contratos. Todo eso son parte de la institucionalidad económica que de hecho ha hecho que el país sea capaz de reducir la pobreza, sea capaz de aumentar la producción y finalmente generar impuestos que luego se traducen en un presupuesto que atienden las necesidades de la gente. Ahora, esto no es suficiente. Tenemos instituciones como el Banco Central, que vela por la estabilidad macroeconómica, tenemos instituciones que velan por la calidad de los servicios públicos, que son instituciones muy respetadas, pero hoy lo que está pesando son las instituciones políticas que son muy débiles, las sociales, que en vez de incluir, excluyen, y estamos ahora en una situación en la cual probablemente el progreso que hemos visto se vea totalmente, enfrente de un cuello de botella si no logramos mejorar esa calidad de las instituciones en el ámbito político, en el ámbito social, y de hecho eso lo estamos viendo con estas crisis constantes que aquejan a nuestro país. Doctora Soledad, desde la óptica de las ciencias más abstractas, digamos, las humanidades, la filosofía, la institucionalidad también puede entenderse como consensos. Aquí Luis Miguel mencionaba que nosotros en el tema económico, a pesar de que tenemos instituciones frágiles, hemos podido mantener en el tiempo ciertos consensos. Eso es más o menos también una aproximación a la institucionalidad. Sí, es interesante ver de qué manera, ¿no? Desde la perspectiva del doctor Urbiola, el doctor Castillo, un marco normativo, jurídico, una perspectiva económica. La perspectiva humana es fundamental y esa es la perspectiva social. Cuando uno habla de lo social, no solamente comprende normas, ¿no?, que son válidas, formales, absolutamente formales, comprende también aquello que es el tomar en cuenta, ¿no?, que el crecimiento del país es muy importante y eso es también un desarrollo social. Pero humanamente hablando, tenemos falencias graves. Y es que cuando hablamos de institucionalidad, estamos viendo la fragilidad de nuestros ciudadanos. Estamos viendo más aún la fragilidad de los que nos representan y están llamados a ser ejemplos a seguir. Lamentablemente vemos la falta de ética, la falta de integridad que tienen estas personas, sea que están mal elegidas, pero yo iría más atrás, sea que están mal formadas, mal educadas. Entonces, es poco importante ya cuando uno ve cómo las instituciones se van haciendo más y más frágiles porque
las personas no creen porque sencillamente no toman en serio cuál es el rol ciudadano. Claro. O eventualmente, Percy, hay como estas reglas no escritas que también definen a las sociedades, un poco en la lógica de lo que nos plantea Soledad. Por ejemplo, las sociedades nórdicas, ya se sabe, tienen altos niveles de confianza, ¿no es cierto? Esa es una regla no escrita y que es su institucionalidad. En el caso de las sociedades como las nuestras, lo que trata de explicarnos la doctora también está vinculado con que no confiamos entre nosotros, menos en nuestras instituciones. La cultura política es fundamental cuando hablamos de institucionalidad, ¿no? Porque la institucionalidad son normas, como ha recordado el doctor Urbiola, y también instituciones que se van construyendo en el tiempo, digamos, estructuras, pero también tiene que ver con cuáles son los valores que están detrás, las prácticas, la manera como la gente entiende esas instituciones y se relaciona con ellas. La cultura política es un elemento fundamental. Si, por ejemplo, las personas confían en sus semejantes o no, eso facilita o dificulta desde la contratación hasta la elección de representantes, ¿no? Eso es importante desde si voy a alquilar un bien, voy a alquilar mi casa, voy a comprar un auto, vender algo, lo que fuera, desde ese nivel, digamos, de interrelación personal hasta cómo me relaciono con alguien que va a ser mi gobernante, a quien estoy delegándole el poder de, en mi nombre, tomar decisiones y gobernar, ¿no? Entonces, evidentemente, la cultura democrática es un asunto fundamental para la institucionalidad de un país. Y nuestro país, como se ha señalado, es uno de los países que tiene la confianza interpersonal más baja en América Latina. Lo muestran los índices comparativos que hay, el Barómetro de las Américas, el Latino Barómetro. En el Perú hay menos confianza interpersonal que en otros países de América Latina. Hay menos confianza en las instituciones de la democracia, las instituciones clásicas como el Parlamento, los partidos. Estamos al final de la tabla, ¿no? Hay más tolerancia, por ejemplo, a un golpe de Estado, si es que eso puede resolver problemas. O sea, esos son problemas de la cultura política que si no los atendemos, la institucionalidad no puede consolidarse. Justamente, doctor Urbiola, y se ha convertido en una regla no escrita el hecho de que en el Perú nos hemos acostumbrado a tirar las cosas cuando no nos gustan, como se diría, a tirar el tablero de juego y empezar a sentirnos medios anárquicos. ¿Eso ya es parte de la institucionalidad? Sí. El borrón y cuenta nueva, Así es. ¿no? Esto no sirve y lamentablemente esto lo hemos visto últimamente con una serie de instituciones que generaron crisis, pero generaron crisis no porque las herramientas per se eran inadecuadas, sino aquí entramos al tema del factor humano que han tratado la doctora Castañeda y el doctor Percy. Soledad y Percy. Soledad y Percy, en el sentido de que el factor humano para consolidar la institucionalidad democrática es fundamental. Tenemos una excelente constitución que no es perfecta, pero perfectible, pero las constituciones son aspiraciones, son utopías que se concretan en la medida que las personas que están en el gobierno, y no solamente en el gobierno, sino desde el ciudadano común y corriente, le den vida. Y lamentablemente ahí está el problema. Vivimos en una sociedad de la sospecha, donde el principio de inocencia se ha trastocado a un principio de culpabilidad, que eso es lo que también genera este clima de sospecha, de rechazo a instituciones como el Congreso. Si mañana convocamos a un referéndum para ver el tema de la bicameralidad, que ayer aprobó el Congreso, lamentablemente sin la votación calificada, yo les aseguro que en ese referéndum van a pronunciarse porque desaparezca el Congreso de la República, y eso no puede ser. Muy bien. Es una institución fundamental para el funcionamiento del sistema democrático. Seguramente. Que tenemos que preservar. No hay que confundir institución con personas. Exacto. El conjunto institucional, ¿no?, que está consagrado en la Constitución, y el de las personas que representan en el sistema democrático a la sociedad en esa institución son las que van a permitir que se logren los objetivos que fija la Constitución para ese órgano del Estado. Muy bien, con eso nos vamos a quedar porque está muy interesante. Una cosa son las personas y otra cosa son las instituciones. Y si tenemos sospecha y suspicacia de las personas, no tendríamos que tenerlas de las instituciones. Vamos a volver con eso después del corte. Esto es Pensando en el Perú.
bien, seguimos explorando la institucionalidad en el Perú, la que tenemos, la que nos merecemos. Y habíamos establecido una diferencia entre quienes están en las instituciones y las instituciones. Estamos mezclando últimamente las cosas y estamos castigando a las dos por igual. ¿Qué debemos hacer, Luis Miguel? Creo que interesante esta diferencia que hace Óscar, si me permite, Sí, doctor Urriola. sí, Luis. Porque no es lo mismo, pero la gente hace de las instituciones que sean exitosas, que cumplan su mandato. Y acá en el Perú, a diferencia de otros países, no se ha privilegiado el mérito, más bien se ha privilegiado más bien la continuidad, el statu quo. Y eso se ve, por ejemplo, en los retrocesos en materia magisterial, eso se ve en la bajísima implementación de la ley del servicio civil. Y si no tenemos gente capacitada, con incentivos adecuados, no vamos a poder básicamente seguir el camino del desarrollo en el país. Yo recuerdo en el 2013 se aprobó la ley del servicio civil, que no fue fácil, y el plan era en 5 años llegar a 500.000 servidores públicos, y lamentablemente a la fecha han entrado poco más de 700, 800 personas. O sea, En el lapso de 10 años. ¿Y esto por qué? Es porque hay mucha resistencia al cambio, es porque uno prefiere la estabilidad y la comodidad que la evaluación, o porque no hay los incentivos que atraiga un capital humano de calidad. Y hay más desincentivos. Tomar decisiones muchas veces se penalizan en nuestro país. La discreción no va con un mar de desconfianza, como se comentaba anteriormente. Y finalmente, la mejor gente, la más capacitada es la que debe servir en el Estado y en las instituciones del Estado. Yo creo que este es un factor absolutamente necesario y que vimos la degradación de la administración pública justamente por el copamiento político y por el desdén hacia la meritocracia. Alguna vez yo vi un cuadro en donde se hacía una diferencia entre los funcionarios públicos y los políticos, que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, el funcionario público, como bien ha mencionado Luis Miguel, tendría que ser un grupo de gente, un staff que tenga continuidad, incentivos con cariz técnico, y el político, bueno, responde a otro tipo de filosofías, visiones del país. Es más importante la confianza, no es más importante la confianza, pero en el Perú hemos hecho una mezcla alucinante y entonces ahora tenemos políticos que hacen de funcionario público y funcionarios públicos que se van a lo político. ¿Eso está bien, Percy, o...? Bueno, los estados para funcionar deberían tener una burocracia profesionalizada básica que permita en lo fundamental cumplir con los servicios a la gente, ¿no? Y son expertos que además cada vez se van volviendo más especializados en los ámbitos en los que se desempeñen. Y ahí el sentido fundamental es responder a las necesidades de las personas, en el ámbito en el que corresponda. Transportes, comercio, cultura, en fin, alta especialización, meritocracia, un crecimiento en el tiempo, capacitación. Un Estado debe invertir en capacitar a sus propios funcionarios, cosa que se hace muy poco en el Perú, ¿no? De tal manera que haya un crecimiento en la eficiencia y en la capacidad de servir a la ciudadanía. A eso se puede sumar un grupo de personas que se las conoce a veces como tecnopoles, ¿no? Gente que siendo políticos tienen un componente técnico también importante y entonces ocupan los cargos donde hay que tomar decisiones políticas con contenido técnico. Muchas veces ministros, viceministros, directores, en fin, gente que conoce del sector, pero que sobre todo responde también a un mandato de representación, ¿no? Porque es verdad que tampoco es que las políticas son absolutamente inocuas. Una elección da a un presidente de la República y a un gobierno un mandato en relación con por dónde ir. Claro. Entonces, ese presidente, esa presidenta, tiene que también contar con un grupo de políticos con conocimiento técnico que dirija los sectores por un determinado rubro. En cada caso, por supuesto, puede haber orientaciones, pero tiene que ser gente con conocimiento y con competencia también en el ámbito. Y luego habrá quienes son simplemente políticos y que no necesariamente tienen que administrar la cosa pública o conocer de gestión pública y por supuesto pueden estar en un consejo municipal, en un consejo regional, en el parlamento. Son los ámbitos normales para políticos que no necesariamente saben de gestión, ¿no? Porque de lo que tienen que saber ahí es de representación, que es un elemento, digamos, un poco distinto. El problema es cuando la política se llena
de personas que no saben ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque tenemos problemas con gestión pública, pero tenemos problemas también con representación. Y si no hay adecuada representación, entonces la gente se distancia del Estado, desconfía de las instituciones públicas y en general de las instituciones de la democracia y empezamos en una crisis de otra naturaleza. Claro, y ahí, Soledad, en lo que apunta Persia a este tema de la representación, es como que hay una... El término más popular hoy día en la opinión pública es desafección, ¿no? La gente ya no quiere saber nada con lo político. Le mencionamos la palabra político o política, no quieren ese término porque les parece, claro, que se ha desgastado y que eventualmente es negativo. ¿Cómo nos involucramos con la cosa pública? Porque como has mencionado, al final todos somos ciudadanos y al final depende de nosotros. Sí. Trabajando nosotros en universidades, en docencia, en formación académica, uno percibe que la gente joven está poco interesada en la cosa pública, está poco interesada en entrar y poder participar y poder representar. Está viendo más bien que aquellas entidades, instituciones que tendrían que representarnos son lamentablemente ese espacio, ¿no? En donde ya no hay meritocracia, ya no funciona de esa manera, ¿no? Ya no importa si eres una persona con buena formación, ya no importa si eres una persona con un título, un grado académico, porque te lo inventas. Entonces, claro, tarea importante para poder hablar de cultura, de democracia, para poder hablar de meritocracia, para poder hablar de esto que hace que la sociedad tenga esta capacidad de decir la institución se respeta, ¿no? Para quienes han tenido que vivir en países en el extranjero, en mi caso, por ejemplo, he visto cómo se respetan las instituciones. Es decir, es imposible que una persona hable de manera tal que diga no confío. Lo primero que hago es decir, pateo el tablero, ¿no? Y los jóvenes además son los primeros en decir no, esto no funciona. Si uno ve otros países, no menciono alguno, pero ve efectivamente que las cosas funcionan, que uno dice A y se hace A, que existen no solo los cortos plazos, que aquí me preocupa y muchísimo, y seguro compartimos esa opinión, cada vez más el cortoplacismo gana. Entonces ya no hablamos siquiera de quinquenios, estamos hablando de 1 año, 2 años, o el mes. Y a ver, al mes y punto. ¿Qué proyecto de vida tenemos? ¿Qué proyecto país tenemos? Sí, Soledad, esto parece una pregunta filosófica, Oscar, pero ¿qué proyecto de vida tenemos cuando lo amarramos a la Constitución? Porque últimamente estamos hablando mucho del cambio constitucional. Como tú has dicho, la Constitución puede trasladar muchas de nuestras aspiraciones, pero tiene un límite. Más importante que la Constitución son esas otras reglas no escritas, ¿o no es así? La Constitución cobra actualidad o vida en la medida en que quienes tienen la responsabilidad de darle vida lo hagan. Y vuelvo a incidir en el tema del recurso humano. Siempre he dicho que una democracia tiene como insumo, como materia prima, la ciudadanía. Y ciudadanía no es tener un DNI antes la libreta electoral para ejercer ciudadanía, sino fundamentalmente cumplir los deberes y las obligaciones que impone la Constitución. Y lamentablemente en nuestro país no hay ciudadanía. Y la ciudadanía no solamente la debemos considerar en los más altos niveles. La ciudadanía se ejerce en todos los niveles, desde el ciudadano común y corriente hasta el más alto dignatario, que es el presidente de la República. Y en cada uno de los roles que le corresponde al ciudadano cumplir, debe hacerlo con responsabilidad. Y funciona, o sea, orgánicamente tenemos una buena Constitución que se debe ir perfeccionando. Pero en el factor humano está el problema. Y les voy a poner un ejemplo que recién lo hemos visto con dramatismo. El tema del 7 de diciembre. ¿Acaso no podemos decir que en esa oportunidad funcionó la institucionalidad democrática bajo el mismo ordenamiento jurídico? No hemos cambiado nada. Y el momento en que se supo de la disolución del Congreso, de los demás organismos que establece la Constitución, funcionaron y hoy tenemos una asociación constitucional legítima. Y de la misma forma puedo poner como ejemplo, ¿acaso no tenemos una normatividad que ha estado vigente hace mucho tiempo y que en materia, por ejemplo, del Ministerio Público, que antes no querían investigar al presidente de la República, bajo la misma normatividad
Hubo un fiscal que dijo sí se le puede investigar y otra fiscal que con mayor entereza y valentía inició una investigación fiscal al presidente de la República. ¿Qué vemos en ese caso? ¿Acaso no vemos que con la misma normatividad dos personas, una con una actitud consciente de sus deberes, inicia una investigación y la otra la continúa bajo la misma normatividad? ¿Qué prueba esto? De que el factor humano es fundamental. Y eso yo creo que nos obliga a pensar en un sistema educativo que empiece a difundir lo que son los deberes, las obligaciones, porque solamente sabemos exigir derechos, más no cumplir obligaciones. Justamente, me voy a quedar con eso, Oscar, porque es interesante. Hoy, filosóficamente, doctora, hay un gran discurso acerca de los derechos. Todos queremos tener derechos, 100 derechos y solamente 5 obligaciones. Vamos a volver con eso. ¿Cuál es la diferencia entre tener un gran número de derechos y solamente obligaciones? Esto es pensando en el Perú. Muy bien, estamos de vuelta. Entonces, ¿nos gusta tener más derechos que deberes? ¿Cuál es el equilibrio? No sé qué opinas al respecto, Luis Miguel. No, yo creo que tiene que haber un equilibrio sin duda, pero a mí me llama mucho la atención, Maite, que a veces los políticos, los legisladores piensan que poner aseguro en la Constitución derecho al agua a las 24 horas al día. A la vivienda. A la vivienda. A ver, eso es digamos, pues un engañamuchachos, ¿no? Porque finalmente ponerlo ahí es letra muerta si no tenemos un Estado que funcione. Finalmente, el agua. ¿Quién es responsable del agua en el país? Son 50 empresas municipales, casi todas quebradas, por ejemplo. O el acceso al Internet o a la vivienda. Entonces creo que tenemos en el país una fijación de darnos mayor, muy garantista la Constitución, pero se olvida de la capacidad de tener a una estructura, un Estado, los distintos niveles de gobierno, que tenga la capacidad efectivamente de dar ese servicio de calidad o ese derecho a la población. Entonces, gran parte de esta desafección, como se comentaba anteriormente, es yo creo que legítimamente la población frustrada, que se les promete muchas cosas y al final no pasa nada. Entonces, yo creo que es legítimo esta frustración, este desencuentro entre la gente y las autoridades, porque nuevamente se crea una expectativa que es incumplible con este nivel de sector público que tenemos, y para mí esa es la gran reforma, es generar instituciones a través de crear un Estado que funcione, que sea efectivo y que sea transparente, cosa de la cual estamos bastante lejos, lamentablemente. Claro, y ahí tú tenías un dato interesante, Oscar. Sí. ¿Cuántos derechos y deberes hay, por ejemplo, en algunas constituciones? En nuestra Constitución, toda la parte de la Constitución relativa a derechos es inmejorable. No se puede mejorar más porque esté en los estándares internacionales de todos los convenios de derechos fundamentales. Y en los derechos tenemos que distinguir de los derechos fundamentales que están en los artículos 1 y 2, incluso un artículo 3 que extiende la posibilidad de considerar derechos implícitos aquellos que tengan relación con la dignidad de la persona humana, no estando expresamente señalados en la Constitución. O sea que nuestro ordenamiento jurídico es bastante generoso en reconocer derechos fundamentales. Y en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, que son, por ejemplo, el derecho a la vivienda, etcétera, son derechos programáticos que están en función a los recursos económicos. Y ahí está precisamente, como ha señalado Luis Miguel, el problema de que incluso gobiernos regionales con recursos sin ejecutar en su totalidad no atienden muchos derechos fundamentales por mala gestión. Entonces volvemos al tema. Ahora, nuestra Tú tenías un dato sobre el número de derechos y deberes. Mira, el artículo 2 tiene más de 24 numerales y además una descomposición de todos los derechos que te puedas imaginar. O sea, que sobre eso no tenemos más los tratados y convenios internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento constitucional. Pero nuestra Constitución sobre deberes tiene un solo artículo de 2 líneas, que dice que todo peruano tiene el deber de honrar al Perú. No te es creo. una poesía. Y de cumplir las leyes, es todo lo que dice. Sí. Cuando en otras constituciones, por ejemplo, la dominicana, se establece una serie de obligaciones, de deberes, ¿no? De deberes,
entre los cuales está el deber de educarse, Qué interesante. el deber de tributar, entre otros. Cosa que aquí en el Perú pasa pues desapercibido. Por agua tibia. Entonces yo creo que debe haber un balance. Claro que sí, voy a dejarlo ahí, Óscar. Vamos a preguntarle a la doctora en filosofía. Eso que nos ha mencionado Óscar puede definir también un tipo de sociedad, una sociedad en donde somos más laxos en nuestro compromiso respecto de una sociedad en donde nos gusta pues pasar la piola. Sí, Maite, definitivamente. Eso me lleva a mí a pensar por qué es que nosotros solemos llegar a buscar gobiernos de tipo autoritario. Porque tener deberes convierte a una persona en autónoma, en responsable. Así es. La persona sabe que tiene derechos, pero debe cumplir estos deberes. Para poder exigir, tiene que cumplir también. Entonces, la autonomía, esa capacidad de poder tener este free choice, ¿no? La elección libre. Esto no lo ganas en un texto que lo lees, lo ganas en la acción, en la práctica, Así es. en una constitución que te dice todos los derechos que tienes, pero no son solo 2 deberes o 3 o 4 y ahí acaba, porque es laxo efectivamente, porque nos va a llevar a una capacidad de respuesta a un país que es el nuestro, que es prácticamente nula, en donde no te sientes comprometido a nada porque no tienes la obligación. Sí, ahora, yo también diría, no por obligación es que nosotros deberíamos cumplir. La autoformación de la que hablaba Óscar, si me permites, ¿no? Esa autoformación es fundamental. No tendríamos que estar obligados a hacer cosas. Tenemos que poder decir, las hago porque yo quiero, porque quiero ser mejor persona, que tanto hemos dicho lo humano es un factor central. Sin eso no construimos. Sí, pero es bien interesante este detalle, ¿no, Percy? Porque, claro, en una cara están los derechos y en otra los deberes. O sea, eso creo que nos han enseñado desde que éramos chiquititos. Pero ¿por qué en el Perú nos hemos olvidado de los deberes? O sea, no queremos ocuparnos. Como ciudadanos somos ciudadanos muy ociosos. Bueno, la ciudadanía, por definición, son deberes y derechos, ¿no? Efectivamente, uno adquiere como ciudadano una serie de derechos que son inherentes a la condición, justamente, de ciudadanía, pero también adquiere deberes con la sociedad, porque el cumplimiento de esos deberes hace posible también que todo el mundo goce de derechos. Sería absolutamente imposible que simplemente hubiese una garantía de derechos sin que nadie cumpla sus deberes. Por ejemplo, el deber de tributar, el deber de comportarse pacíficamente, de dar lo respetar al mejor que otro. uno puede a su país. Claro. Eso es lo que hace posible la convivencia pacífica y democrática. Si uno no cumple sus deberes, en realidad está solamente cumpliendo la mitad de su compromiso de ciudadanía, ¿no? Es clarísimo. Y siempre estamos, lamentablemente, pensando en cómo sacarle la vuelta a la posibilidad de pagar un impuesto, sacarle la vuelta a la norma, ir por el otro lado, y eso contribuye, por supuesto, a no tener sociedades no solamente económicamente desarrolladas, sino tampoco cohesionadas, ni sociedades que pueden construirse, digamos, como una comunidad nacional. Eso es un problema para la construcción también de sistemas políticos democráticos, porque si no se ve al otro como una persona igual, con la cual uno comparte deberes y derechos y compromisos, etcétera, entonces no estamos construyendo pues democracia, ¿no? A mí me parece que es un elemento fundamental para la institucionalidad democrática el tener una ciudadanía completa, con deberes, derechos y con un compromiso de todo el mundo con esa finalidad, el tener un país compartido. Claro, ¿y cómo logramos eso desde el punto de vista ya de las instituciones, ¿no? Adelante. Yo quisiera traer un tema porque, claro, un deber fundamental es pagar impuestos. Por ejemplo. Cumplir la ley y pagar impuestos. Así es. Y a veces hay un círculo vicioso entre los deberes y los derechos. Porque a veces ¿por qué voy a pagar impuestos si no recibo ninguna contraprestación a cambio? Ninguna, cero. Ni la educación mala, la inseguridad. Y lo mismo pasa cuando un trabajador es informal. Por ejemplo, ¿por qué yo voy a someterme al escrutinio de la SUNAT, cumplir regulaciones, si finalmente eso yo puedo pasar piola al margen de la ley? Y eso se ha perpetuado en nuestro país. Esta cultura de vivir, digamos, al margen de la legalidad hace de que el cumplimiento de las obligaciones se comience a difuminar y finalmente somos un país formal
pero somos un país rodeado pues, de una informalidad y de actividades ilícitas al margen de la ley que cada vez son más predominantes. Entonces, este tema es muy interesante de los deberes y los derechos. Podemos caer, y lamentablemente caemos en un círculo vicioso, donde la falta de cumplir con los derechos acaba minando la voluntad de cumplir con las obligaciones y es un mal equilibrio en el cual lamentablemente estamos cayendo como país. ¿Y a ustedes les parece que sería interesante políticamente que aparezca alguien, un líder, no sé, que hable más de los deberes que de los derechos? Porque ahora se ha vuelto incluso políticamente interesante hablar de los derechos, y nadie se acuerda de los deberes, porque es bien interesante lo que tú dices. Aun cuando yo no vea que eventualmente esos tributos están terminando un objetivo que yo quisiera, es mi obligación pagarlos. Porque ya cuando... O que se los roben, por ejemplo. Claro, porque cuando yo rompo la regla, ya no existe la regla. Maite, pero aún, Maite, aún constitucionalizando algunos de los deberes, por ejemplo, el de tributar, si no hay ciudadanos conscientes, aún estando en la Constitución expresamente contemplado, no lo van a hacer. Mira, esta mañana he visto en un medio local televisivo una campaña en la que, utilizando las figuras de Transforme, están promocionando el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el SAT, que es la administración tributaria de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Y han utilizado las figuras del Transforme para, me imagino, dar la idea de que debemos transformarnos de ciudadanos incumplidos a ciudadanos cumplidos. Ese mensaje creo que es bueno. Debemos transformar a la sociedad para que, sin la necesidad de que esté expresamente contemplada en la ley, podamos cumplir a cabalidad todos los deberes. Porque el deber de tributar está en la ley de tributación, ya sea impuesto predial, impuesto a la renta, etc. Si lo constitucionalizamos, creo que sería bueno para educar, pero creo que el cumplimiento de ese deber está en la conciencia y en la forma de actuar de cada uno de los ciudadanos del Perú. Así es, con eso nos vamos a quedar y vamos a volver con el último bloque. Vamos a ver cuál es la ruta que nos va a llevar a una mejor institucionalidad. Esto es Pensando en el Perú. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Estamos llegando al final de este programa y queremos saber cuál es esa hoja de ruta para llegar a la institucionalidad que nos merecemos. No sé, Percy, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que un tema fundamental que hay que atender tiene que ver con la crisis de la representación en el país. Y yo creo que si no tenemos nuevos partidos políticos, no tenemos nuevos actores políticos en la escena, es muy difícil tener una institucionalidad sólida, ¿no? Los otros miembros del panel se referían a otros aspectos, por eso me refiero al tema político, ¿no? Que es uno de los aspectos, pero creo que es fundamental, porque el elemento central de la crisis que vivimos hoy me parece que está en el colapso del sistema de partidos y la dificultad para representar a una sociedad cada vez más heterogénea, que no se siente, no siente que hay una voz que en el mundo de lo público, que está haciendo sentir sus intereses, sus demandas, lo que la gente quiere, y eso genera también el desinterés de la ciudadanía, ¿no? Total, si los políticos tienen intereses personales y particulares y lo único que buscan es ganar su tajada del asunto, ¿yo por qué voy a tributar? ¿Yo por qué me voy a comprometer? ¿Yo por qué voy a dejar de votar papeles en la calle? Si el grandote se lleva la tajada, ¿yo por qué no me llevo mi tajadita, ¿no? Esa es una cosa nefasta para la cultura democrática y yo creo que hay que enfrentarla y tener nuevos partidos si queremos tener un país no solamente viable, ¿no? Perfecto. Soledad. Sí, yo diría que es muy importante como reto, desafío para mejorar este país que efectivamente no tiene una institucionalidad democrática débil, endeble, vulnerable, ética, ciudadanía, capacidad de compromiso con tu país. No hay forma de crecer si no tienes ciudadanos que sepan qué es su país, que respeten sus normas, que crean en este conjunto que somos todos nosotros tan variados. Y además, que no solamente respeten lo que es visible y lo que es material y porque hay un deber o porque hay que pagar el impuesto, pero también porque hay dignidad.
Eso es un tema que ya toca lo más profundo, la capa más profunda de la persona. Cuando no respetas la dignidad del otro, cuando te importa poco mentir, cuando esto se ha vuelto normal, normalizamos la violencia, la agresión, la inseguridad cada vez más. Entonces creo que tenemos que poder dar las herramientas y ser capaces desde lo pequeño que nos puede tocar a cada uno de nosotros en nuestras funciones, tratar de cambiar este país, desde lo pequeño hacia lo grande. No podemos, porque existe un letrero gigantesco que diga no a la discriminación, decir que no discriminamos. Exactamente. Muy bien. Oscar, no sé. Bueno, yo insisto en el tema educativo. Para mí, la formación de ciudadanía pasa por el tema de la educación en todos los niveles. Hemos visto, lamentablemente, a un presidente que es maestro en las condiciones ni siquiera para ocupar aula del nivel más bajo en la educación. Imagínense qué ocurre en todas las escuelas del Perú. Ahí es el problema. Ahí no se forma ciudadanía. La ciudadanía se forma desde los primeros ciclos de la educación. Correcto. Y el resultado es, lamentablemente, de que esas personas van a ser alcaldes, concejales, parlamentarios, funcionarios públicos, sin la preparación que necesita la democracia. Siempre, y repito, para mí el insumo más importante de una democracia es la ciudadanía. Sin ciudadanía no hacemos absolutamente nada. De tal manera que yo insisto en ese tema de la educación para formar ciudadanía y que sean los que cumplan la ley, teniendo en consideración que la ley que está aprobada y que está vigente se tiene que hacer cumplir. Y a través de una adecuada formación ciudadana, las autoridades que lleguen a esos niveles, ejercer autoridad, que es lo que se ha perdido. Muchas personas ostentan semejantes bandas de gobernadores, de alcaldes, de la manera más folclórica que te puedas imaginar, para decir que son autoridades, incluso los parlamentarios. La cinta de congresista que antes se usaba solo para las ceremonias oficiales en el Congreso, hoy día la usan hasta para ceremonias religiosas. Bueno, es que esa no es autoridad. No. Autoridad es hacer cumplir la ley. Correcto. Y eso es lo que falta. Así y eso, ¿cómo se adquiere? Con educación. Bueno, eso es parte de la parte de los deberes. Luis Miguel. No, muy interesante este panel y da para mucho más. Yo creo que hay dos aspectos para mí me parece que son centrales. Uno, sumando en el resto, es que si seguimos en un país crónicamente inestable, y eso radica en el tema político, va a ser imposible tener políticas de Estado y anteponer lo colectivo a lo individual. Entonces yo creo que esta silla voladora de rotación de autoridades a todo nivel impide que se apliquen políticas públicas en bienestar de la población. Ese es un tema central. Y lo otro es que no olvidemos no solamente la representación, la educación, sino que tenemos que asegurar que las normas que se legislan en este país cumplan con un mínimo, digamos, control de calidad. Porque ahora lo que tenemos son básicamente un Congreso que no legisla, entidades que le corrigen, que le enmiendan la plana, y finalmente estamos en un nivel de incertidumbre regulatoria, volatilidad, falta de predictibilidad, y una economía no se puede desarrollar en este entorno. Entonces, estabilidad, mayor transparencia, mayor participación de la población y mayor rendición de cuentas, porque finalmente es nuestro futuro el que está en juego, de todos. Sería Muy mi bien. mensaje. Para cerrar, el Perú ha vuelto a manifestar su interés de entrar en este proceso de la OSDE. ¿Eso nos va a ayudar o no nos va a ayudar? A ver, uno rapidito. A ver, yo creo que cada vez que el Perú ha optado por algo así, ha sido un gatillador. Cuando optamos por negociar acuerdos comerciales, por ejemplo, con Estados Unidos, eso nos obligó a mejorar la institucionalidad ambiental y de otros ámbitos, la competencia. Esto, había un doliente atrás en ese caso, los empresarios. En este caso, que es mejorar la gobernabilidad, la gobernanza, la transparencia, el doliente es un poquito más difuminado. Ya. No se le puede, es difícil de identificar, pero creo que estos esfuerzos y estos objetivos aspiracionales están bien, porque los países que han logrado transitar y converger a estándares como los de la OCDE son países que han logrado llevar sus políticas públicas a un siguiente nivel. Y creo que un impulso de ese tipo
nos puede ayudar a salir del marasmo y del entrampamiento en el cual estamos. Nos va a ayudar Ahora, el reto es Sí, grande, adelante, perdón. adelante. Percy. Un minuto nada más. El reto es muy grande porque supone mayor transparencia, mayor predictibilidad, mayor esfuerzo por que funcione el Estado en relación con la ciudadanía, mayor rendición de cuentas, y no me parece que estemos en ese camino hace ya varios años. Entonces, lo que tenemos que hacer más bien es revertir un proceso de deterioro estatal que nos permita tener estándares como para ser parte de un club de países institucionalizados como son los de la OCDE. ¿Nos va a ayudar la OCDE, Soledad, a mejorar la institucionalidad? Yo quiero pensar optimistamente, porque en realidad sí habemos en el Perú ciudadanos que cumplimos, que hacemos, que tenemos la capacidad de poder lograr predictibilidad. Yo puedo verlo en la Universidad en Ruiz de Montoya, en donde trabajo. Hacemos las cosas cumpliendo. Yo tengo que manejar presupuestos, yo tengo que ver cómo gestiono mi presupuesto anual, yo tengo que cumplir, tengo que rendir cuentas. Es decir, lo veo y sé que hay gente que es capaz de hacerlo. Entonces, ¿por qué no podemos pensar en que sí podemos apuntar a crecer económicamente y a sumarnos de estos países que están en un nivel mayor, porque están haciendo las cosas bien? Hacer las cosas bien no es imposible. Es que tenemos que lograr creer también en nosotros y formarnos. Educación, eso es fundamental. Con ello podríamos pensar de mejor manera en nuestro país. Oscar, ¿nos va a ayudar lo de la OCDE aspiracionalmente o concretamente? No, yo creo que sí. Concretamente es un esfuerzo que se puede hacer y con buenos resultados. Dejemos de ser la primera barra futbolística. Yo creo que también podemos... Además de es la mejor barra en el mundo. Creo que ahora podemos preocuparnos por ser la mejor ciudadanía del mundo. Qué lindo sería. Qué lindo sería. Creo que sí es posible y para eso tenemos que pasar porque los estándares en la educación, tenemos indicadores económicos, macroeconómicos y microeconómicos interesantes. Nos ha demostrado la política del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas que mantiene una situación económica muy expectante en el consenso de todas las repúblicas de Latinoamérica. ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo en educación, en el aspecto político? Es cuestión de que pongamos el mismo entusiasmo que ponemos en la selección, lo pongamos en estos aspectos. Así es. Bueno, no sé si quieren terminar, porque ya estamos ya acabando el programa. Eso se requiere liderazgo. Así es. Cosa que falta en este Positivo. Porque hay liderazgo Positivo negativo. y democrático. ¿no? Porque yo creo que lo que hay mucho y está creciendo también en América Latina es el liderazgo populista autoritario. Ese es un gran negativo. Liderazgo serio. Exactamente. Bueno, chicos, les quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Este ha sido un estupendo programa. Como siempre, nos vamos a ver en una semana más. Siempre por TV Perú y pensando en el Perú. Hasta entonces.